don Justo González dice que es obligatorio, antes de entrar a hablar de la reforma, tocar un poco la historia de España antes o en el periodo de antes, durante y después del periodo de la reforma. O sea, mira esa... Sí, porque desde luego ya para el siglo XVI España está comenzando a tener una serie de privilegios que le concede Roma, y aquel argumento de que quieren ser más papistas que el Papa, obviamente se adjudicaba muy bien a España, porque España empezó a través de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, empezó a observar una serie de posturas reformadoras que en alguna medida ayudaron a despejar el camino para la reforma protestante, para la reforma de Lutero. Y desde luego él dice que para entender la reforma protestante es necesario que veamos el trasfondo político y eclesiástico de la época, juntamente con ese elemento de España. Desde luego, ya hemos visto que desde el siglo XII en adelante empezaron a surgir movimientos de reforma, y que estos movimientos de reforma pues no tuvieron éxito, no porque los reformadores no tuvieran el propósito y la intención de que sus gestas no tuvieran éxito, es que ya y sencillamente sus sueños por lo general se vieron frustrados. De hecho, a esa época Justo González y muchos de los historiadores la denominan como la época de los sueños frustrados, porque por ejemplo, cuando se trató de establecer el concepto del concilio que dirigiera la vida del Papa, pues ese fue un gran sueño que tuvo la Iglesia, el laicado, los intelectuales en aquel momento. Sin embargo, todo eso se frustró. Primero, porque cuando ellos desbancaban a un Papa, el Papa seguía declarando que era Papa. Y entonces se quedaba ahí, se le quedaba sentado en el poder, y desde luego, aun cuando tal vez lo sacaban de Roma, pero siempre por las prebendas y por las concesiones que los papas hacían, iban a tener quienes le siguieran. Entonces, pues, obviamente ya hablamos que hubo momentos donde la Iglesia tuvo 2 papas, donde la Iglesia tuvo 3 papas, donde inclusive la Iglesia llegó a tener 2 movimientos conciliares simultáneos, y en cada uno de ellos tenía un papa particular que representaba cada movimiento. Luego de ello vimos también el proceso y la gesta del movimiento reformador de algunos de los grandes líderes del siglo XIV y XV, que llana y sencillamente pues terminaron en la pira, terminaron incendiados, y se les dio muerte. Así es que la situación de la Iglesia dentro del contexto histórico en el siglo XV para el siglo XVI básicamente sigue siendo la misma. Desde el punto de vista religioso, pues obviamente la Iglesia sigue teniendo desaciertos increíbles. Desde el punto de vista político, el movimiento nacionalista en todos los países de Europa occidental sigue creciendo, y desde el punto de vista social, pues obviamente el humanismo y las artes es el vehículo en el que la gente en este momento se está identificando, es con los movimientos por los que se está identificando. Así es que así estaban las cosas en el momento
en que entonces Isabel la Católica, que era la reina de España, entra en un proceso de interacción con Roma para solicitarle a Roma una serie de oportunidades de intervención. Claro, la misma dinámica que habían los demás países de Europa Occidental era la misma dinámica que había en España. Por ejemplo, el clero en España se dedicaba a cosas bélicas. Es decir, vamos a ver dónde hay necesidad de llevar nuestro ejército a pelear, pues porque los intereses en ese momento de la Iglesia no estaban orientados a la vida espiritual, sino que estaban orientados a la vida política y a la vida económica. Por el otro lado, como resultado de eso, estaban metidos en intrigas y buscando la forma de cómo chantajear al rey, buscando la forma de cómo chantajear a alguien, creando acusaciones, etcétera, etcétera. Desde luego, el bajo clero, los sacerdotes, no tenían lujo, ni tenían poder, pero estaban en peor situación porque, como muchas veces compraban sus títulos ministeriales, estaban llenos de ignorancia teológica. Por ejemplo, entre las cosas que se dicen es que todos los sacerdotes del siglo XV en España daban la misa en latín, pero ninguno sabía latín. Lo que quiero decir es, yo recuerdo una vez que nosotros sosteníamos una escuela en Santo Domingo. La creamos, no la creamos y la sosteníamos. Y un día pues me invitaron para que fuera a ver los estudiantes y que viera el logro de los estudiantes. Y desde luego yo entré al salón y me trajeron un estudiante para que me leyera. Y el muchachito empezó a leer tan rápido que era una maravilla. Pero no, leyendo un librito en español. Pero entonces yo vine y le detuve la lectura y le salté algunas líneas de la lectura. ¿Qué dice aquí? Me dice, no, yo sé cuando empiezo desde arriba. Era la memoria. Sí, pasa porque hay quien puede desarrollar una capacidad amplia, ¿no? Para retener información y para memorizar más que para la lectura. Y desde luego, pues estos sacerdotes del siglo XV, del siglo XVI, tenían esa capacidad bien desarrollada. Todos daban la misa en latín, pero ninguno sabía latín. La habían aprendido por fonética, ¿no? Claro, los sacerdotes estaban empobrecidos, porque si ustedes recuerdan, el Papa nombraba a un obispo o a un arzobispo, pero le decía, yo te nombro, pero los chavos me corresponden. Entonces, desde luego, ese de algo tenía que vivir. Entonces le decía al cura, tú quieres esa iglesia, yo te nombro, pero los chavos de ahí me corresponden. Así es que en esa pirámide invertida, ¿verdad? En esa pirámide, pues desde luego los sacerdotes, los curas, eran los que más fastidiados salían. Y entonces, desde luego, no solamente eran personas ignorantes, sino que a su vez eran personas pobres. Y desde luego, otro elemento que se descubre en la historia es que la vida devocional, la vida mística, prácticamente en esa gente había desaparecido. Aquellas reuniones de oración en los monasterios y en los conventos ya no existían. Al celibato nadie le hacía caso. De hecho, había muchos hijos bastardos que solicitaban a los sacerdotes que se les reconociera como hijos a través de la corona. Y desde luego el matrimonio estaba prohibido para los curas, pero entonces los curas aceptaban no casarse, pero entonces vivían en concubinato. Y arreglo seguido, pues obviamente si viven en concubinato tienen hijos. Y desde luego